Bueno, muchachos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de nutrición en fauna silvestre. Entonces vamos a empezar. Les recuerdo, por favor, que esto es una presentación que pues ustedes pueden comentar en los asuntos donde se puede comentar, y esos comentarios yo los voy a tener en cuenta para resolver sus dudas en clase o por ahí mismo, ¿vale? Bueno, seguimos entonces. Bueno, esta charla yo la preparé basándome en tres libros, bueno, también mi experiencia, bueno, hablando con colegas que trabajan en ese tema. Pero básicamente me basé en el libro de Charles Robbins, que es uno de los pilares de la nutrición en fauna silvestre, que es Wildlife Feeding and Nutrition. Eh, También en el libro de Néstor Varela, Nutrición y Rehabilitación de Animales Silvestres, que es un libro muy completo basado en Robbins también, muchas cosas también de su práctica profesional. Y en el manual de nutrición y dietas para animales silvestres en cautiverio de unos veterinarios que trabajan con el zoológico del Bronx en Estados Unidos. Entonces es un libro muy completo, ojalá les sirva para sus quehaceres con fauna. Bien. Entonces lo primero que tenemos que hablar es por qué es importante el estudio de la nutrición en fauna silvestre. Aquí hay que ver unas cosas. Por ejemplo, los veterinarios, biólogos, MZs o Zetas que se han dedicado a la fauna silvestre saben que un buen balance de la dieta, de un balance de la dieta adecuado, depende la salud y el desarrollo de las especies en cautiverio. Eso quiere decir también que si nosotros queremos tener los animales bien, pues obviamente tenemos que alimentarlos correctamente. Eso es un término muy zootécnico, pero obviamente es más cuidar en salud del animal antes de que se enferme y prevenir que se enferme manteniéndolo correctamente. Bueno, la otra es que también hay que tener en cuenta que la ecología del lugar de procedencia del animal es importante tenerla en cuenta. No es lo mismo alimentar a un animal que vive en el desierto a un animal que vive en el páramo, ¿no? Aparte de eso, la anatomía también es una clave importante, porque pues no es lo mismo alimentar a un herbívoro que un carnívoro, obviamente. Asimismo, las necesidades energéticas que tiene el animal, no es lo mismo alimentar a un animal que nada o bracea o vuela a un animal que permanece muy pasivo, que tiene hábitos fosoriales, ¿cierto? También hay que exigir, incluir ingredientes que se asemejen a los que ellos encuentran en la vida silvestre, ¿cierto? Bueno, acá en la foto yo les quiero mostrar algo muy particular. Si ustedes se dan cuenta, estoy señalando lo que está comiendo este quincayuso. Es una torta que los nutricionistas de ese sitio donde él está prepararon de acuerdo con los requerimientos que este animal necesitaba. En esos momentos no tenían una fuente de alimento más viable, sino que decidieron hacer este tipo de tortas, que son muy buenas para hacer. Luego les explicaré una formulita más adelante en la segunda parte de esta charla para que la tengan en cuenta. Bueno, también tenemos que entender que la nutrición debe ser enfocada a varios aspectos, entre ellos el bienestar animal, porque un animal en condiciones de buena nutrición puede estar teniendo un bienestar grupal o individual. Bueno, también hay que entender de que muchos de los tratamientos preventivos o curativos se les dan a los animales de fauna en la dieta, gracias a que pues algunos alimentos son amargos o no son fácilmente consumibles. Esto hace que los medicamentos sean más palatables. Esto funciona muy bien, inclusive cuando nosotros estamos también usando la famosa nutracéutica, que ya más adelante le explico qué es en la segunda parte de esta charla, donde los alimentos pueden ser también parte de la medicina. Es muy útil, sobre todo los que trabajan con medicinas alternativas, con homeopatía, esencias florales, algunas cosas, incluir estos medicamentos junto con el alimento. También tenemos que entender de que la flora bacteriana intestinal puede sufrir desarreglos, ¿no? Entonces una buena dieta puede ayudar a que esto no suceda. Aparte de eso, que vamos a tener animales en diferentes etapas de desarrollo, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque pues obviamente tenemos que racionar o tratar de que las dietas estén de acuerdo con esas condiciones que los animales tienen. El ejemplo claro de esto es, por ejemplo, este Priodontes maximus, que es un ocarro o armadillo gigante. En los llanos orientales es un animal que quieren mucho, y es parte como de la idiosincrasia de ellos comérselo, ¿cierto? Pero de todas formas hay que pensar
que esos animales de una u otra forma en cautiverio tienen unos requerimientos muy diferentes a otros mamíferos. Entonces, más adelante cuando hablemos por grupos taxonómicos les voy a hablar un poquito de ellos, ¿vale? Bueno, también hay que entender que conociendo el concepto de nutrición, en el cual nosotros sabemos que es un proceso en el cual los animales consumen y procesan porciones de agentes químicos externos para continuar con su funcionamiento y metabolismo interno. Esto da a entender de que nosotros cuando estamos administrando un nutriente o un alimento, estamos administrando sustancias químicas que luego van a ser metabolizadas y degradadas en el organismo del animal. Esto se representa por esta gráfica que propone Royns en el libro de él, donde de una u otra forma habla de la máxima productividad que depende sobre la máximo anabolismo tisular, que tiene que ver con la cantidad de energía que está consumiendo. Cuando el animal comienza a decrecer este metabolismo, ese anabolismo tisular, entramos a una fase de submantenimiento en la cual se está gastando más de lo que se está creando, entra a una fase de catabólisis o catabolismo tisular máximo. Eso sucede ya en la muerte. Cuando baja por debajo de esta línea, ya la muerte comienza a descomponer porque ya se está gastando lo que poquito que había y se recicla la materia orgánica y la energía. Entonces aquí eso hay que tener en cuenta. Ese es el gradiente de productividad de la fauna silvestre, donde se demuestra un balance entre los requerimientos orgánicos y celulares, para que tengan en cuenta. Esto se ve muy bien, por ejemplo, cuando alimentamos reptiles. Mire, por ejemplo, muchas personas pensaban que estas tortugas, la Quelonotlis carbonaria, eran animales que eran vegetarianos y los alimentaban a punta de lechuga. Es lo más falso, ¿no? Son animales que son omnívoros, son importantes eslabones en la cadena alimentaria en el bosque tropical, y ellos son famosos descomponedores de la materia orgánica. Su energía y su proteína la obtienen de cadáveres o de frutas o de inclusive hasta de excremento. Entonces hay que pensar también en esas cosas cuando estamos alimentando a los animales. Igual él está adquiriendo unos aportes nutricionales por medio de la carne que está comiendo en este momento o de lo que esté comiendo, las cuales van a descomponerse y luego a formar otro tipo de sustancias en su organismo. Bueno, entonces aquí hay que entender un par de cositas. Nosotros hablamos del catabolismo y la pérdida de peso como aspectos indeseables, pero estos elementos son muy importantes en las estrategias de supervivencia de los animales de la fauna. Por eso es importante que el nutricionista conozca las dietas de los animales en cautiverio y también conozca esas estrategias en las cuales los animales pueden decidir si es pérdida normal de peso o no. Por ejemplo, una hembra lactante, por ejemplo en este caso de la Teles híbridos, tiene unos requerimientos muy especiales dependiendo de su cría, porque miren que tiene una cría la cual está dependiendo de ella básicamente. Obviamente si esa hembra no estuviera lactando tendría unos requerimientos muy especiales y muy diferentes. Acuérdense que los procesos digestivos dependen no solamente del tipo de aparato digestivo que tenga, porque hay unos que son cortos como el de carnívoro u otros que son más largos como los herbívoros como tal, inclusive los no rumiantes tienen un aparato digestivo diferente al rumiante. Y esos procesos digestivos dependen también de las enzimas y las secreciones de las glándulas anexas como el hígado, el páncreas y el tipo de alimento. Por ejemplo, el alimento fibroso que entra por un carnívoro tiene otro manejo diferente acá en el intestino grueso. En cambio, por lo menos este tipo de rumiante, ese tipo de herbívoro no rumiante tienen unos ciegos bastante grandes. Ustedes se dan cuenta, si estos ciegos son bastante grandes, aquí es donde se realiza parte de la fermentación. Igual miren por ejemplo acá en el herbívoro rumiante como tal. Bueno, son diferencias anatómicas que hacen de que esos procesos digestivos sean diferentes. Inclusive yo no sé si ustedes sabían que por medio de la forma como está configurado el intestino terminal, también puede darse uno saber cómo está configurándose también la forma de la excreta, ¿no? Luego lo miramos cuando hablemos de rastreo, porque es un tema interesante de mirar también. Los procesos metabólicos también son importantes porque miren acá pasamos por ejemplo de una molécula grande como por ejemplo lignina, quitina, etcétera, que por catabolismo, por procesos energéticos que ellos tienen que subir ahí. Mire, por ejemplo acá entran unas energías que también mueven una cantidad de cosas, produciendo que esta molécula grande se convierta en moléculas pequeñas. Pero eso es lo que nosotros llamamos catabolismo.
Y eso es necesario para que esas moléculas pequeñas luego vuelvan a ser parte estructural para que luego puedan formar moléculas más grandes. Entonces es un ciclo, ¿no? Entonces de catabolismo pasamos a anabolismo y eso tiene que ver con un proceso metabólico energético para que lo tengan en cuenta acá. Y también tenemos que tener en cuenta los procesos de eliminación en los cuales miren ustedes que por la entrada de los nutrientes al flujo sanguíneo estamos pasando por medio de las vellosidades intestinales, luego ya se utilizan por las células. Lo que resulta de acá luego se va a excretar por los riñones, ¿cierto? Aunque también hay unos procesos de eliminación a nivel pulmonar, ¿no? Ellos entran como CO2, se utiliza y luego excreta CO2. Bueno, es lo mismo, pero con la nutrición estamos hablando de nutrientes. Bueno, cuando hablamos de energía y metabolismo energético, tenemos que entender de que las transformaciones bioquímicas que tiene el organismo de por sí en su organismo, la contracción muscular, las transmisión de impulsos nerviosos, los procesos de excreción, los procesos digestivos, incluso los procesos reproductivos, bueno, una cantidad de cosas tienen mucho que ver y requieren de la energía. La energía en realidad es la capacidad de realizar un trabajo o producir movimiento y generar resistencia a una fuerza. Estamos hablando del concepto newtoniano, ¿no? El concepto mecanicista de la energía, que obviamente depende mucho de una unidad que es la caloría. Las calorías en realidad es una unidad energética que significa que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 14.5 grados a 15.5 a 0 metros a nivel del mar, ¿cierto? Entonces es una norma que esa energía tenga que ver esto. Entonces aquí nosotros con respecto a esto obtenemos un concepto nuevo que es la tasa metabólica basal, que es el gasto de energía de un animal en reposo muscular y psíquico sin estar dormido, en ambiente termoneutral y en estado de posabsorción. ¿Eso qué quiere decir? La posabsorción es esa fase de ayuno que se caracteriza por la ausencia de calorías entrando a la circulación desde el tracto gastrointestinal. El organismo obtiene esa energía a través de las reservas, ¿cierto? Entonces esa energía es importante para medirla porque a partir de ahí nosotros vamos a hacer una cantidad de cálculos, ¿no? Se dice que entre el 36 al 50% de la energía de la tasa metabólica basal corresponde a funciones básicas de los órganos corporales como la filtración renal, la filtración, la respiración, circulación, función nerviosa y hepática. Bueno, eso es cierto también teniendo en cuenta que entre el 40 y el 56% de esa energía que se usa para el mantenimiento de las funciones celulares para transporte iónico de proteínas y lípidos. Entonces aquí estamos teniendo en cuenta que calcular esa tasa metabólica basal en un nutricionista es muy importante porque acá podemos tener en cuenta muchas cosas para saber racionar una dieta adecuada para los animales. Bueno, como les decía, por medio de la tasa metabólica basal se unifica el criterio de evaluación del metabolismo energético de los animales de fauna silvestre. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa metabólica basal de las diferentes especies es comparada como una función exponencial del peso corporal. Esa no es constante ni siquiera en la misma especie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí nosotros vamos a determinar una función sobre el peso que se multiplica por un coeficiente y se eleva se sube a una potencia que ya está definida. Por ejemplo, Kleiber en el 47 habla que la función de 0,75, o sea, elevar a la 0,45 el peso multiplicándolo por 70 corresponde a la tasa metabólica basal. Más adelante vamos a ver otras variaciones, ¿cierto? También hay que entender que los animales más pequeños tienen un requerimiento energético basal menor por unidad de peso, pero mayor que los animales grandes. Esto quiere decir, por ejemplo, que los animales de talla grande, el requerimiento de tasa metabólica es menor por unidad de peso. La tasa metabólica para un animal de 100 gramos es de 12.4 kilocalorías por día, ¿cierto? 124 kilocalorías por kilogramo. Y para uno de 10 kilos, ¿cierto? Es de 394 kilocalorías por día, o sea, 39.4 kilocalorías, o sea, mucho menos que para un animal pequeño. Eso hay que entender, por ejemplo, cuando estamos alimentando animales que son muy parecidos a los domésticos. Más adelante miramos por qué. Porque de todas maneras este animal que estamos señalando acá, que es el Thajassus pecarii,
es un animal que muchas veces en cautiverio es alimentado con un alimento comercial para cerdos domésticos. Le va muy bien, pero la idea es que acerquemos lo más probable, lo más posible su dieta a su alimentación normal. Este es un ejemplo que coloca Varela, donde habla acerca de las diferentes formas de calcular la tasa metabólica basal según los hábitos alimenticios de los animales. Esto es un cálculo de él, me parece muy interesante, por eso lo coloqué acá y para que se den ustedes cuenta de las variaciones en la fórmula, ¿no? No es lo mismo sacar una dieta para un vertebrado, para un comedor de invertebrados, a un frugívoro, a un forrajero, a un folívoro, ¿cierto? Entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, hablando sobre el mismo tema, también tenemos que entender de que muchas veces estamos generalizando estas tasas metabólicas basales y eso puede significar algunos problemas cuando no consideramos el gasto energético que tienen los animales según su condición corporal. Entonces, estos estados fisiológicos tienen un significado especial en términos de demanda corporal. Entonces acá hay que sumarle al solo hecho de estar en el cautiverio, porque es un estresante, la demanda energética que puede tener un animal de esos, que es muy diferente a un animal en vida libre. Yo les coloco el ejemplo de Sephora, que es esta venada, una venada de cola blanca, la cual acaba de tener en esta foto dos crías, mírenlas acá. Acá se ven inclusive los fluidos de parto todavía vigentes ahí. Esta hembra va a tener unos requerimientos nutricionales muy diferentes a la de sus crías y los otros compañeros de su rebaño, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso antes de empezar a expresar fórmulas matemáticas o fórmulas donde podamos hacer esto. Bueno, dentro del metabolismo energético también hay que entender de que nosotros conocemos el contenido energético nutricional de muchos alimentos, pero los requerimientos nutricionales de muchas especies todavía se ignoran. Yo hablo básicamente de esta especie en especial, que es los enartra. Por ejemplo, el caso de las tamandúas, que son animales muy difíciles de criar, pequeñitos. Los neonatos se mueren muy fácil, es muy difícil criarlos porque las dietas son bastante especializadas y hay muchas formas de tenerlos, pero es muy difícil criarlos desde pequeños. Los rehabilitadores usan diferentes fórmulas dependiendo de los requerimientos de la tasa metabólica basal de ese animal, y es la única forma en que un animal de estos puede sobrevivir. Obviamente nosotros tenemos que entender de que esta información normalmente se extrapola de dietas de animales domésticos, ¿no? Porque pues eso es lo que tenemos a la mano. Y hay animales cuales no tenemos cerca ni filogénicamente ni taxonómicamente de los animales domésticos, y siempre habrá diferencias fisiológicas y comportamentales que desviarán esto. Por ejemplo, el caso de las tamandúas, no hay animal doméstico que se parezca a ellos, porque los Ernartra tienen unas cualidades muy diferentes a la de otros mamíferos, ¿no? Cuando se usan los biomodelos domésticos, se pueden usar solamente bajo 4 circunstancias. Entonces, una de ellas es cuando comparten suficientes calorías para mantenimiento y aumento de peso. Obviamente nosotros conocemos esto porque los alimentos concentrados comerciales tienen unos valores energéticos ya estandarizados, pero obviamente nosotros estamos pendientes de eso. Cuando ofrezcan un balance adecuado de calcio-fósforo, recuerden que sobre todo neonatos, esto es importante, o en juveniles es importante, porque de aquí estamos aportando calcio y fósforo para algunas funciones osteomusculares, para la conducción nerviosa, para la digestión, bueno, una cantidad de cosas que es importante acá. Cuando ofrezcan una cantidad moderada de vitaminas, eso es esencialmente cierto porque la mayoría de alimentos que nosotros usamos de forma convencional en la alimentación de esos animales, ya conocemos qué vitaminas tienen, incluso algunos dicen que vienen enriquecidos y bueno, una cantidad de cosas. Y obviamente cuando proporciona un nivel proteico razonable, estamos hablando de proteína de buena calidad, ¿cierto? De cadena corta. Ya la mayoría de alimentos concentrados ya sabemos qué proteína tienen, ¿no? Realmente un alimento para perros puede tener entre 18 y 22% de proteína, un alimento para gatos puede tener entre 20 y 25% de proteína, bueno, y etcétera. Para que lo tengan en cuenta. Ya entendiendo lo de las comparaciones interespecíficas, porque ya empezamos a hablar de esto, se afirma que esa tasa metabólica basal
es una generalización interespecífica del gasto energético en función del peso corporal. Acá estamos ya tratando como de entender por qué se saca ese tipo de tasas. Obviamente eso no se puede aplicar para todas las especies, puesto que hay algunas aproximaciones que ignoran algunas estrategias de supervivencia de los animales y por tanto los gastos energéticos son diferentes, ¿no? Entonces, asimismo, estas promedios no corresponden a lo que realmente podría ser aspectos acerca de su mantenimiento en la selva, lo que puede provocar a veces la supervivencia, reproducción o muerte de los animales en cautiverio. Deben considerarse tres factores para estas comparaciones. Por ejemplo, el tipo del animal que estamos comparando, el peso en kilogramos y el estado metabólico, ¿cierto? ¿Por qué les hablo yo de esas tres cositas? Yo les coloco un ejemplo tonto, pero pues que es fácil. El Phoenicopterus ruber, que es el flamenco del Caribe, ellos tienen un color como entre rosado y naranja que lo adquieren debido a los camarones o grills que consumen en los donde se comen alimentos, sus crustáceos, sus cosas en los lodazales y cosas de esas. Ese pico que tienen ellos es un pico que es filtrador, ¿no? Ellos lo meten como una cuchara, tienen unas virilizas, cual el alimento entra y luego lo alimenta. Entonces resulta que en cautiverio era muy difícil mantener este color bonito. Entonces, ¿qué hicieron los nutricionistas? Adecuaron la lista de nutrientes que tienen ellos acá para que de una u otra forma empezaran esos animales a cambiar y a estar mejor alimentados. Entonces ellos hicieron las tablas, establecieron unos parámetros para esto. Se estableció la tasa metabólica basal y según la etapa de desarrollo biológico, el peso y estado metabólico, se racionaron esos animales quedando, mire cómo están. Este es un zoológico acá muy cerca de Ibagué, donde tienen los animales en muy buen estado gracias a que ellos son muy cuidadosos con las dietas. Entonces ahí les dejo ese dático. Bueno, el gasto energético diario o la tasa metabólica de mantenimiento, que son sinónimos, no son iguales pero son sinónimos, es la cantidad de energía usada por la tasa metabólica basal más la actividad, más la termorregulación, más el incremento de calor dado por la alimentación. Entonces este gasto energético diario tiene unos elementos, ¿no? Y ya les dijimos acá cuáles eran. Y se determina por varios factores, entre ellos las estrategias de forrajeo, formas de movilizarse, tipo de anidamiento, etc. El ejemplo que yo les coloco acá es con este cernícalo, el Falco sparverius. Esta foto la tomé yo en Collaima, me perdone la borrosita, pero me pareció interesante colocarla acá, porque es una ave pequeña, es una ave del tamaño inclusive de una paloma, ¿cierto? Inclusive un poquito más pequeña a veces. Y es una ave capaz de alcanzar grandes velocidades y largos tiempos de vuelo, es una de las aves más rápidas, ¿no? Lo que lo hace que necesite mucha más energía que por ejemplo un gavilán pollero. El gavilán pollero pues tiene otras estrategias de cacería. Entonces ese gasto energético diario también se incrementa por la forma de atrapar la presa, porque ellos cazan al acecho, y la forma de vuelo, ¿no? Ellos se detienen en el cielo aleteando para caer luego sobre su presa en forma repentina. Lo que yo les decía ahorita, ¿no? Las condiciones, las comparaciones interespecíficas, estamos hablando, por ejemplo, que hay animales con una tasa metabólica mucho más alta, una tasa metabólica específica mucho más alta que en animales de talla grande. Mire la comparación entre la musaraña y el elefante. Una musaraña puede llegar a pesar 5 kilos, ¿cierto? Y un elefante llegar a pesar 5 gramos, perdón, y el elefante llegar a pesar varias toneladas. Hay que entender eso. Hay que entender de que la tasa metabólica equivalente es equivalente a la tasa metabólica de una unidad de masa de tejido. O sea, esta tasa metabólica de esta musaraña es equivalente a la misma unidad de masa que tiene este elefante. Dependiendo, obviamente, como ya se suman, entonces pues obviamente disminuye la cantidad, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de la tasa que la tasa metabólica tiene mucho que ver con esto, entendemos de que ella puede cambiar de acuerdo a varios factores, ¿no? Como la actividad física, variaciones de temperatura ambiental, condición física, cambios en el estado fisiológico, bueno, etcétera. Y por eso es necesario usar un factor que se multiplica a la tasa metabólica basal. Esto que les voy a decir ahorita es algo que es muy inexacto. Es muy inexacto, pero es una aproximación para que rápidamente podamos hacer cálculos para mejorar la condición de un animal. Pero no hagan esto en la vida real, porque pues obviamente pues hay equivocaciones que pueden suceder acá, ¿no? Por ejemplo, la tasa metabólica basal a un animal sano se le multiplica por 2.
en los animales enfermos se multiplica por 3, juveniles sanos se multiplica por 4, juveniles enfermos se multiplica por 5. Y obviamente estos factores multiplicada por esto pueden determinar el gasto energético diario, conocida como la tasa metabólica de mantenimiento. Yo el ejemplo que les coloco acá es este consumo de montaña, que es Nazuela olivácea, que lo tienen en un bioparque cerca de Bogotá, donde el animalito lo tienen entrenado para hacer educación ambiental, pero ese sitio donde él vive es un pasadero, es un corredor biológico de esos animales, entonces no es raro que este animal esté por allá. Cuando está en cautiverio, perdón, cuando está en vida libre, él obtiene parte de su energía de los nutrientes que captura, los insectos, caracoles, bueno, etcétera, bichos que se come. Y en cautiverio se necesita ajustar esta dieta de acuerdo a la conectividad. Es un animal que camina bastante, camina, osa, escarba, etcétera. Y esa etapa, en la etapa de desarrollo biológico, que es un animal adulto, ya medio geronte, tiene un estado sanitario bueno, un estado fisiológico también bueno, y otros factores que inclusive puede determinar también el nutricionista, como el grado de estrés que tenga con los turistas que llegan al bioparque, bueno, etcétera. Claro que el animal ya tiene una impronta bastante grande con sus cuidadores, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También es útil esto de calcularse de esta forma, porque así puede calcularse la cantidad de calorías que vamos a suministrar, conociendo el peso del animal y la densidad calórica del alimento. Yo sabiendo, por ejemplo, que una manzana tiene tantas calorías, sé cuántas calorías le puedo proporcionar a este animal para cumplir sus requerimientos diarios normales, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Los animales no pueden vivir indefinidamente en condiciones basales y requieren y demandan energía por actividad de movimiento. Entonces también hay que tener en cuenta que estos gastos energéticos tienen que ver mucho con la fisiología del animal, tienen que tener también con otros gastos que ya más adelante. Por ejemplo, los animales quietos, tenemos que hablar, por ejemplo, que casi todos los animales, exceptuando los equinos, los caballos y los burros y las cebras, tienen un gasto calórico cuando están de pie en descanso. O sea, ustedes saben que los caballos no gastan energía cuando están de pie descansando, porque ellos tienen unas adecuaciones anatómicas que hacen de que el animal no gaste energía. Eso lo tienen que haber visto ustedes en biofísica, ¿no? En el humano, la vaca y la cabra de gasto energético suben un 9% cuando están de pie, aunque otros estudios demuestran que aumentan un 20% para todas las especies. Entonces, el incrementar ese valor de animales quietos por 0.2 o por 2 más bien, para todas las aves, y en las aves el incremento es de 17.2 en promedio. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, para incrementarlo a la tasa metabólica basal. La locomoción tiene que ver que el gasto energético del animal en el movimiento horizontal se calcula el del gasto energético cuando el animal camina en pie, sumado al gasto metabólico por la velocidad y unidad de tiempo. O sea, lo que demoró este animal moviéndose hasta acá, desde acá donde estoy señalando hasta acá, se mide la distancia, se mira cuánto se gastó el animal acá y el peso del animal y se calcula, ¿cierto? Obviamente hay que tener unos requerimientos diferentes. Si esto fuera en subida, sería gasto diferente; si fuera en bajada, sería diferente. Acá estamos hablando de terreno plano. Por ejemplo, hay que tener también en cuenta si el animal también bracea. Por ejemplo, cuando tiene un movimiento vertical de ascenso, primates trepando, por ejemplo, el gasto es de 6 kilocalorías por kilo de peso por kilómetro de ascenso, con una variación de 1.37. Eso quiere decir de que estos animales también están gastando energía. Con respecto a esto, los cérvidos son animales muy interesantes porque ellos recorren inmensas zonas cuando están en época de reproducción, y esto pues puede darle más ventajas reproductivas a un macho sobre otro, ¿no? Aparte de eso, la producción de cuernos, ustedes saben que son estacionales, también pueden producir un incremento en los gastos energéticos del animal muy interesantes. El vuelo también se incrementa entre 3.4 a 6.4 veces, en vuelos cortos se incrementa 2.3 veces, el nado también incrementa hasta 2 veces, en aves y mamíferos que nadan. Otros, por ejemplo, el braceo, el uso de utensilios primates, por ejemplo, significa un 20% de la tasa metabólica basal, entre otras cosas, ¿no? Yo quiero que ustedes entiendan de que todas las actividades que tienen los animales tienen que ver con algún tipo de gasto energético, por ejemplo, y los animales se adaptan mucho a esto. Yo les doy el ejemplo del búho, este búho que les muestro acá.
Ellos tienen unas adaptaciones anatómicas en sus plumas, en sus alas, que hacen que cuando están cazando, volando sobre su presa, no suenen, ¿cierto? Ellos no suenan por la noche cuando están aleteando y por eso pueden caerle de sorpresa a sus presas sin asustarlas. Esto es una modificación anatómica de ellos, ¿no? Esto también es muy importante porque ellos lo hicieron básicamente para optimizar el recurso energético, ¿no? Para no gastar más energía de la necesaria cuando están volando. Bueno, hablamos de termorregulación. Ustedes saben que la termorregulación, los animales tienen muchos mecanismos fisiológicos y anatómicos para regular la temperatura, ¿no? Hay que entender primero que los animales que tenemos la capacidad de regular nuestra propia temperatura somos los endotermos o meotermos, y los que no lo pueden hacer son los exotermos o hipoequilotermos o heterotermos, que son los que manejan su temperatura corporal de acuerdo con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, que la temperatura en aves puede variar entre 40 a 44 grados centígrados. En mamíferos tenemos desde 34, en caso de los enartra, hasta 40 grados centígrados, un animal febril, por ejemplo. Y obviamente para esto tenemos que tener en cuenta la ganancia y pérdida de calor por varias formas de disipación de temperatura y otra cantidad de cosas. Tengan ustedes en cuenta de que en el hipotálamo se encuentra la hipófisis, que ella es la que manda una respuesta. Resulta que acá hay unos vasos sanguíneos que pasan por los órganos, llevan información sobre la temperatura al hipotálamo, que es como el termostato, mira, el termostato cerebral, y produce unas señales que pueden producir o sudor o vasodilatación en el caso de que haya temperatura alta, ¿cierto? O tiritar el temblor o el ejercicio. Pero también cuando el hipotálamo también puede producir una sustancia que incrementa la función de la suprarrenal, produciendo la adrenalina, que aumenta la actividad metabólica para estos tipos de regulaciones térmicas, ¿cierto? Entonces acá tenemos de que el termostato en realidad es la hipófisis, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta. Cuando nosotros hablamos de las diferentes formas de intercambio de calor, hablemos primero de la conducción, que es esta transferencia de calor que se da a través de los materiales macroscópicos. Por ejemplo, acá el suelo y el animal están intercambiando temperatura entre sí, ¿no? La convección ya se refiere al intercambio de calor por el viento, o sea, acá pasa la temperatura del viento a una temperatura, y la convección hace que disminuya la temperatura en el animal, ¿cierto? Entonces acá la transferencia de calor a través de materiales con movimientos macroscópicos. Entonces acá otro ejemplo de convección puede ser el agua fría que chorrea sobre el animal y se lleva parte del calor, ¿cierto? Ese puede ser otro ejemplo. La evaporación, el animal pierde calor a través de la piel, el tracto respiratorio. Entonces ellos respiran CO2 que viene caliente el organismo, acá se pierde. También la evaporación cutánea, resulta que la piel tiene glándulas sudoríparas que una u otra cosa tienen su función como regular la temperatura y refrescar el animal. La radiación es ese calor que recibe por objetos existentes en el entorno, la proveniente del sol, la reflejada en las nubes, la reflejada en el suelo, la reflejada en las plantas, y eso, o inclusive la que puede producir hacia otros animales, reflejada del propio animal, ¿cierto? Entonces es la que se emite el calor hacia los objetos que los rodean. Y acá es donde nosotros empezamos a hablar del concepto de termorregulación. Acá tenemos una zona que es la zona termoneutral, que en realidad es una franja térmica en la cual se puede regular la temperatura corporal mediante cambios comportamentales, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esto, sin modificar la tasa metabólica. Entonces acá esto es hasta donde el animal puede regular su temperatura sin necesidad de modificar la cantidad de energía que está consumiendo. La temperatura del cuerpo está regulada por la tasa metabólica y es independiente de la temperatura ambiental. Entonces la zona óptima ocurre más o menos entre 22 y 25 grados centígrados, los límites entre 21 y 28, aunque algunos autores hablan entre 17 y 21 grados centígrados como la temperatura óptima, pero nosotros sabemos de que eso depende también de los animales. Un animal de páramo obviamente va a tener un rango mucho más alto en cuanto a la temperatura mínima, ¿no? Y un animal que vive en el desierto va a tener un rango mucho más amplio en el calor. Si tenemos más animales estresándose por calor, el animal va a estresarse y va a producir una cantidad de elementos importantes que pueden producir
una termólisis que por encima de los 47 grados puede producir una muerte por calor. También se puede producir estrés por frío, en donde el animal tiende a producir muchísimo más calor del que necesita, y se dice que más o menos entre menos 14 grados centígrados ya no hay vida, ¿cierto?, en esos animales. Y acá es donde nosotros podemos entender el estrés por frío o el estrés por calor. Entonces acá es donde nosotros estamos hablando. Tengan en cuenta, muchachos, el concepto de termogénesis y termólisis. Bueno, muchachos, entonces yo voy a dejar por ahora acá. Ya les vuelvo a subir la otra parte de la presentación.